vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. ¡Boom! Bueno, sin duda alguna va a ser algo diferente. Va a ser algo diferente. Vamos a intercambiar algunas preguntas que han llegado a la página. Les voy a compartir mi desayuno. Y vamos a compartir un poco sobre la naturaleza humana. ¿Qué dice Dios en todo esto de nuestra naturaleza? Ya casi se me quemaban las arepas. No les huele a quemado. Ok. La naturaleza humana. La palabra de Dios nos dice que en Juan 4:24 que somos espíritu. Entonces concluimos automáticamente que si somos espíritu, como dice la palabra, hay un alma también, que es la base o la base de datos sentimentales, se puede decir, que es el alma, de donde vienen las emociones, de donde surgen los resentimientos, de donde sale toda esta congestión emocional. Y por su cuerpo, por supuesto, tenemos el cuerpo de carne y hueso. Entonces, es interesante lo que la palabra de Dios describe al respecto de este comentario. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poco sobre eso, sin mucho estrés, sin mucha prédica, pero sí a intercambiar ideas con fundamentos, con razonamiento, que nosotros podamos sacar alguna conclusión, que nosotros podamos obtener algo que sea aplicable en nuestras vidas, porque de eso se trata al final de todo esto: mejorar como persona, crecer personalmente. Pero una de las cosas que muchas veces no se preocupa o que no nos enseñaron, el hecho de crecer espiritualmente. Y este es el fenómeno que más nos debería de preocupar. Ahorita vamos a ver cómo la palabra de Dios nos describe y nos dice que realmente nuestra naturaleza como esencia espiritual, y estando ahorita en este cuerpo, en esta caja de carne y hueso, hay algo que se esconde, hay un trasfondo que nosotros necesitamos descubrir y que mayormente no se nos enseña desde que crecemos. Entonces, voy a esperar que se vayan conectando más personas, y si no, de igual manera vamos a comenzar a hablar sobre la naturaleza humana. ¿Qué dice la palabra sobre la naturaleza humana? Nuestra esencia misma, ¿cómo se describe? ¿Y de qué manera podemos aplicar nosotros estos fundamentos en nuestro día a día? La palabra de Dios comienza diciendo así: de todas las criaturas que Dios hizo, el ser humano es con mucho la suprema y más compleja. Sin embargo, por causa del orgullo, los seres humanos a menudo olvidan que Dios es su creador, que son seres creados
y que por lo tanto son dependientes de Dios. Esto es un tema que hemos tocado muchas veces. Y que por lo tanto son dependientes de Dios. Esto es maravilloso, porque esto es lo que realmente a nosotros se nos olvida muchas veces. El hecho de que creemos en un Dios, de que hay unos estatutos o unos mandamientos que debemos seguir. Y por eso les dije, por eso les comenté, un rato diferente, porque más que predicar es un intercambio de ideas, que yo estoy seguro que tú tienes en tu mente también, y te haces todas esas preguntas. Que tanta locura en el mundo, que tanta maldad, que todo lo que está pasando. Pero veamos lo que dice. De todas las creaciones o de todas las criaturas que Dios hizo, el ser humano es con mucho la suprema. Esto es algo maravilloso que lo confirmamos a través de la Biblia, cuando la palabra dice que fuimos criados un poco menos que los ángeles. Pero aquí vemos que dice, el ser humano es con mucho la suprema y más compleja. Recordemos que nosotros vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron con Satanás desde el principio, desde antes de que el mundo existiera, como dice Efesios 1:4. Entonces es maravilloso cómo ver a través de la Biblia que Dios nos va dando responsabilidades, nos va dando autoridad, y lo más tremendo, la misma responsabilidad, la misma autoridad demanda responsabilidad. Entonces, el ser humano es con mucho la suprema y más compleja. Sin embargo, por causa del orgullo, los seres humanos a menudo olvidan que Dios es su creador, que son seres creados y que por lo tanto son dependientes de Dios. Yo te imagino, vamos a hacernos el mismo ejemplo que siempre hemos venido compartiendo. Nos paramos en la luna. Vamos a pararnos en la luna y miramos hacia la Tierra. Somos aproximadamente 8.2, 8.4 mil millones de seres humanos aproximadamente. ¿Qué pasaría? Siempre compartimos esto, pero vamos a enfocarnos hoy que hemos tomado un tiempo diferente. ¿Cómo sería el planeta Tierra? Nosotros miramos hacia abajo y nos damos de cuenta que solamente hay dos tipos de personas en todos los países del mundo. Las personas que creen en Dios como Dios dice que tiene que ser a través de la Biblia, los mandamientos y todo esto. Y el otro tipo de personas que creen en Dios, en el Dios personal, en el Dios que nos enseñaron, en el Dios que nos fabricamos, o simplemente, como yo lo puedo decir, por más de 20 años de mi vida, en el Dios que a mí me convenía creer. Recordemos que yo siempre les comparto, por más de 20 años de mi vida yo estuve creyendo en Dios, pero en el Dios que a mí me enseñaron, en el Dios que yo me fabriqué, en el Dios que a mí me convenía. Entonces, si nos paramos en la luna y vemos hacia abajo, nos damos de cuenta que esto es lo que hay. No hay una tercera opción. Solamente hay dos grupos de personas. Los que creen en Dios, como dice la palabra, que tiene que ser respetando los mandamientos y tomando en serio la palabra. Y los otros, pues simplemente ya lo acabamos de mencionar. Los que decidieron creer en Dios, en el Dios que nos enseñaron. Y esto es lo que hace totalmente la diferencia. Por eso es que nos va mal en la vida, por eso es que no conseguimos lograr muchas cosas cuando estamos más jóvenes, porque realmente el Dios que nos enseñaron no es el Dios de la Biblia. La palabra dice que si creemos en Dios, debemos creer en Jesucristo y en su Santo Espíritu. Ahora bien, un fenómeno que se muestra automáticamente es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? La palabra nos dice que el Espíritu Santo... Se están enfriando mis arepas. La palabra dice que el Espíritu Santo
es como el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra. En otras palabras, el espectro electromagnético es la fuerza que mueve a cada uno de los seres humanos. Entonces, el ejemplo que podemos colocar en este respecto es, si nosotros creemos en Dios, y creo en Jesucristo, y creo en el Espíritu Santo, ¿es posible que haya maldad en mí? Esta es una pregunta que yo siempre he compartido. ¿Qué es la maldad? Se puede decir de otra forma. ¿Qué es la maldad? La maldad existe física y palpablemente, o la maldad es simplemente una reacción, una consecuencia de no tener a Dios en nuestra vida. Vamos a desglosar y vamos a exponer este punto porque es muy importante. Yo entiendo, de acuerdo a lo que la palabra dice, que la maldad es lo siguiente. Si yo no leo la Biblia, si yo me aparto de la palabra, si yo no tengo ninguna iglesia donde estoy asistiendo, si yo no estoy recibiendo palabra de Dios, del Dios en que yo digo que creo, entonces automáticamente la maldad va a venir a mi vida, porque no tengo contacto con Jesucristo, porque no oro, porque no hago algo diferente a lo que hace la mayoría. En ese momento es cuando la maldad o la influencia demoníaca que se mueve en el planeta, en ese momento entra a nuestra mente, después a nuestro cuerpo y después a nuestro corazón. Y de allí es de donde surge la envidia, el egoísmo, que mi vecina tiene, que mi familia, que mi hermano, que la persona ya tiene y yo no tengo. Todo esto es simplemente una consecuencia. Por eso es que ya lo hemos compartido en otros mensajes anteriores. La maldad no existe como tal, sino que es la consecuencia. Es una reacción de no tener yo a Dios en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Porque cuando entendemos que Dios, el ser en que creemos, y su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, y Jesucristo el Señor estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros metemos esto en nuestro estilo de vida diario, nos damos de cuenta que realmente hay un misterio que debemos explorar, y es el misterio de la maldad. ¿De dónde surge? ¿De dónde surgió? ¿De dónde proviene? ¿Cómo la disminuyo yo la maldad en mi vida? El egoísmo, todos esos malos pensamientos, que muchas veces no los queremos, es verdad, no los queremos, pero si no hacemos algo para que ellos se vayan o para tomar el control de nuestra mente, cualquier persona que venga con una mentira, cualquier mujer que venga y me diga: Ale, eres bonito y estás guapo y vamos a salir, voy a terminar fornicando y engañando a mi pareja en caso de que tuviera una. Y es lo mismo que pasa con una mujer. Cuando una mujer no está preparada, cuando no sabe su concepto de que es una mujer, una criatura, un ser maravilloso delante de los ojos de Dios, y que Jesucristo la ama y dio su vida por ella, cuando una persona, una mujer no sabe esto, al cualquier tonto, al cualquier baboso que venga y le diga: eres bonita y tal y no sé qué, va a llegar el momento que le va a decir: demuéstrame tu prueba de amor. Y la prueba de amor es que se entregue, obviamente. Entonces hay que tener un conocimiento realmente de por qué creemos en lo que creemos. Si fue porque me lo metieron en la cabeza, me lo enseñaron, o fue porque yo me decidí a creer en Dios, porque yo quiero creer en Dios y no porque alguien me dijo que tenía que creer en Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que todos los seres humanos en el planeta, Dios cuando nos creó, en el libro de Eclesiastés dice que Dios colocó la semilla de la eternidad en nosotros. Es esa la razón, sin duda, es esa la razón por la cual podemos percibir o detectar que después de esta vida hay algo más, y que al dejar este cuerpo no se acaba, la cuestión no se acaba, sino que de acuerdo a la Biblia se pone más interesante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros involucrarnos? La pregunta que sale a continuación: ¿cómo podemos involucrarnos?
La palabra de Dios nos responde absolutamente todo. La palabra de Dios dice que Jesucristo, no los pastores, no los papas, no las iglesias, no mi mamá, no mi familia, no mi hermano, no mi tío, no nadie en este mundo, sino Jesucristo. La palabra dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, automáticamente nos podemos observar allí que Él es el camino a una vida diferente, de perdición, de engaño, de resentimiento, de vicio, de homosexualidad, de narcotráfico, de corrupción, de todo lo que está descomponiendo este planeta. Jesucristo nos ofrece un camino diferente. Él le dice a la raza humana, si pasaste por homosexualidad, por narcotráfico, por peleas, si te engañaron, si tienes el corazón resentido a causa de que tu familia te traicionó, Jesucristo nos ofrece un camino diferente. Y esas son las tres respuestas a las preguntas que envuelven todo el conflicto cósmico en que tú y yo nos encontramos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? Solamente el Señor Jesucristo, esto es lo más maravilloso. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto puede sonar muy bonito, muy romántico y muy dulce. Pero ¿qué tanto estamos creyendo realmente de esta palabra? ¿Qué tanto, no en nuestra mente ni en nuestra lengua, ni en el cerebro, ni en las neuronas, qué tanto en mi espíritu yo estoy creyendo realmente que Jesucristo es el único que me puede ofrecer y que de hecho me ofrece un camino diferente? ¿Qué tanto? Porque recordemos que el creer en Dios no es suficiente, de acuerdo al libro de Santiago, porque Satanás cree en Dios también y no es suficiente. Entonces, la respuesta que nosotros encontramos automáticamente a lo que hoy estamos compartiendo, el origen de la maldad o cómo se manifiesta o qué podemos hacer para combatirla, sin duda alguna la encontramos en Juan 14:6. Jesucristo, 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 ahí, Jesucristo, el ser que dividió toda la historia de la humanidad. El ser que todo el mundo menciona, los americanos, Jesus, 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 las personas, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Jesucristo, Él es el camino, la verdad. Entonces vamos a definir rápidamente, Jesucristo es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo de mentira, donde no podemos confiar ni siquiera en nuestra propia familia. Es triste, pero es la verdad y tú y yo lo sabemos. Entonces Él dice que Él es el camino a una vida diferente. De todo lo que ya acabamos de describir, prostitución, mentira, droga, vicio, lo que sea, Él nos da un camino diferente. Él es la verdad donde ya no podemos confiar ni creer en nadie. Él nos dice que es la verdad absoluta. Y Él dice que Él es la vida, obviamente la vida después de esta. Los mismos egipcios, cuando se morían, en sus urnas colocaban oro, espadas, comida, porque decían que cuando llegaban al inframundo o cuando se acababa la dimensión terrenal, los egipcios dejaron escrito en los manuscritos que cuando llegaban al inframundo algo comenzaba a suceder. Debe ser que tenían contactos después de que se iban, volvían en espíritu, pero tú y yo sabemos que no son espíritus, sino son demonios, porque la palabra dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, la respuesta para culminar este mensaje, ¿qué es realmente la maldad? ¿Existe o no existe? Sí existe y no existe a la vez. ¿Por qué? Porque no es algo que yo puedo meterme en el bolsillo, no es algo que yo me puedo poner como un sombrero. La maldad no es algo que yo puedo comerme, no. La maldad es eso, lo acabamos de describir muy claramente. Yo espero que tú te tatúes esto en tu corazón. La maldad existe
y se manifiesta en el momento que yo me aparto de Dios, en el momento que yo dejo de creer en Jesucristo, en el momento que yo digo solamente, oh, yo creo en Dios y listo. En ese momento es cuando la maldad toma lugar. En ese momento es cuando vamos caminando por la calle y me tropiezo con alguien y por no tener a Jesucristo en mi corazón, por un trompezón, ¿cuántas personas no se terminan matando? Entonces, esto es lo que quiero compartir hoy contigo. Que te comiences a preguntar, ¿qué es realmente la maldad? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento esta envidia, este egoísmo, esta intranquilidad, esta inseguridad dentro de mí? Aunque le digo a la gente, sí, estoy bien y todo está bien y todo está bien, tú y yo sabemos que hay una pelea dentro de nosotros. Y eso solamente Jesucristo nos ayuda a descubrirla, a explorarla y a ponerla debajo de nuestros pies, o a controlarla, mejor dicho, para que no siga tomando lugar en nuestro día a día. Y es lo mismo con las emociones, es lo mismo con los sentimientos, es lo mismo con las cosas que nosotros pasamos ya. Si nosotros no creemos completamente lo que la palabra de Dios dice, que somos imagen y semejanza, que fuimos creados poco menos que los ángeles, que el creador del universo nos llamó amigos y nos llamó hermanos. Si nosotros no creemos esto, de verdad, completamente, si nosotros no nos metemos en la película, por eso es que muchos, incluso cristianos o pastores, terminan quitándose la vida. Por eso es que muchas personas nacen de nuevo y siguen el camino, pero como no hay una entrega total, ahí es cuando viene el diablo otra vez. Oh, ¿crees que ya te escapaste? ¿Crees que ya te me fuiste? No. ¿Pero por qué? Porque no hay una vida totalmente entregada al Señor. No me importa lo que digan. No me importa lo que diga ni siquiera mi propia familia. Porque a la final es un solo objetivo. Vida después de esta. Y no ir a llevar candela en ese lugar feo que la Biblia en el libro de Lucas capítulo 16 nos describe y nos da una idea de cómo es ese lugar terrible. Entonces, ¿por qué no simplemente quitarnos todo lo que tengamos que quitarnos? Si voy a perder amistades, las pierdo. Si voy a tener que comenzar de cero, comienzo. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer, no me interesa. Me decido. Esto fue lo que yo hice. Me decidí a creer en Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier pastor, por encima de cualquier supuesto hermanito, aleluya, brinca, brinca, lo que sea. Decidirse a creer en Dios. Y si creemos en Dios, creer en Jesucristo, en su Espíritu Santo, en ese fenómeno misterioso que mueve todo esto que llamamos vida. Es en ese momento cuando nosotros hacemos esa entrega que ya la maldad no es lo mismo que solía ser antes en nuestra vida. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a entender, a discernir, a desarrollarnos realmente como seres, pero no simplemente seres humanos, sino como un hijo de Dios, como una criatura creada por el Creador que creó el universo y todo esto, como dice Isaías 40:21. Entonces, cuando nosotros realmente nos metemos en la película y entendemos que somos parte de algo grande, que tú y yo somos realmente parte de algo grande, misterioso, sin duda alguna es un misterio, la vida misma es un misterio, no sabemos ni siquiera por qué existimos, es verdad, pero la palabra nos dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate que algo que me llama la curiosidad, algo que siempre me despierta la curiosidad y siempre se lo comparto cuando me toca compartirle palabra a los americanos. Yo les digo, nosotros como cristianos no lo sabemos todo, porque la misma palabra de Dios dice en inglés dice, for God so loved the world, o sea que de tal manera, no se describe realmente de qué forma Dios amó al mundo. Solamente se dice que Juan 3:16 dice,
De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. En inglés dice, for God so loved. Y el otro día yo estoy hablando con un americano porque es una forma misteriosa en la que Dios amó al mundo, que ni siquiera la pudo describir, solamente nos dio una idea. De tal manera, de tal forma amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, nada más en este versículo podemos pasar horas y horas y horas desglosándolo, porque cuando vemos de tal manera amó Dios al mundo, es una cosa, es un proceso. Y cuando dice para que todo aquel que en Él crea, es otra cosa, muy profunda. Por ejemplo, para que todo aquel que en Él crea, ¿que crea en qué? ¿Que crea cómo? ¿De qué forma? ¿Hasta dónde? ¿Con qué límites? ¿En qué dimensión? Porque es lo que estamos hablando. Cuando creemos de verdad, no solamente en la lengua, en la mente, en las neuronas, no. Cuando creemos en nuestro espíritu, en esto que tenemos dentro, en este ser que tú y yo sabemos que está aquí viviendo dentro, el Espíritu Santo de Dios, cuando creemos allí que Jesucristo está vivo, que murió 2000 años atrás en una cruz, cuando creemos de verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso lo cambia todo. Y en ese momento es cuando le damos paso al nuevo yo, a la nueva criatura que Jesucristo me dice que yo puedo ser, por su amor y por su misericordia y por el mismo misterio que nos envuelve. Eso lo cambia todo, sin duda alguna. Así que yo te invito, te hago una pregunta, que te comiences a preguntar, ¿realmente en qué estoy creyendo? Si creo en Dios, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿En Dios Padre, en el Padre de Jesucristo? ¿O en qué Dios? ¿En el Dios que me enseñaron? ¿En el Dios que yo me fabriqué hace como 5 años? ¿En el Dios que me permite fornicar, usar drogas, emborracharme? ¿En el Dios que me permite ser homosexual? ¿En el Dios que me permite ser una prostituta? ¿En el Dios que me permite engañar a mi pareja? ¿En qué Dios? Esa es la pregunta. ¿En qué Dios realmente yo estoy creyendo? Con este punto culminamos este mensaje de hoy. Te invito simplemente a que abras tu mente, a que abras tu corazón, a que abras tu espíritu, a que abras tu entendimiento y le digas, Señor Jesucristo, yo creo en ti, porque este es el ser más maravilloso, el ser en que nosotros, dice la palabra, que debemos creer. Entonces, como todo es un proceso, puede ser que hoy tú te hayas dado de cuenta y digas, oye, yo estaba creyendo en el Dios, en un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, sino yo estaba creyendo en el Dios que yo me venía fabricando y en el que me fabriqué. Yo estaba creyendo en el Dios que me permitía hacer todo a mi manera, como a mí me daba la gana, porque yo estuve en esa situación por más de 20 años de mi vida. Por eso es que yo comparto la palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque yo tengo base. Yo creí en ese Dios por más de 20 años de mi vida, en el Dios que nos fabricamos, en el Dios que me hago la cruz y después de hacerme la cruz y decir, Diosito, cuídame, voy y termino engañando a mi pareja o voy y termino robando y todas estas cosas que tú y yo ya sabemos. Entonces, si creemos en Dios realmente y creemos en la vida después de esta, la pregunta es una sola. Dios mío y Señor mío, Jesucristo bendito, ayúdame a describir, ayúdame a descubrir, ayúdame a encontrar realmente dentro de mi ser cuál es la razón y por qué yo estoy creyendo en ti de esta forma que de acuerdo a tu palabra no es la correcta. Pero Señor Jesucristo, reconozco que necesito más de ti, que necesito estar más cerca de ti, que si me muero mañana yo quiero estar seguro de para dónde voy. Entonces, hablando en este respecto, Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas tú tocando nuestra mente, tocando nuestro espíritu, tocando nuestro entendimiento
y removiendo todos esos secretos que están allí dentro para que yo lo pueda agarrar y sacarlo. Agarrar y sacarlo. Ese resentimiento lo agarro y lo saco. Y le digo, en el nombre de Jesucristo, tú no vuelves más a mi mente. Tú no vuelves más a mi cuerpo. Tú no vuelves más a mí. Porque ahora es Jesucristo el que vive, el que está dentro de mí y el que me permite ver la vida diferente. Este es nuestro objetivo. Meternos en la película. Te envío un abrazo fuerte en la fe de nuestro Señor Jesucristo y te invito simplemente a que no te despegues de la fuente. Jesucristo es el epicentro de la vida. Jesucristo es la fuente de poder que nos da cada día un poquito de fuerza, de entendimiento, de sabiduría. Cosa que es muy diferente al conocimiento, sabiduría, ese temor de Dios que debemos tener para poder caminar con paso firme en esta cuestión que llamamos vida. Te invito simplemente a que te pongas al día con Dios, con el Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo se pueda mover en tu vida. Ahí. Una alabanza, una palabra, escuchando, leyendo la Biblia. Y lo más importante, lo que sea que tú sepas, lo poco o lo mucho que tú conozcas de la Biblia, ponerlo en práctica. Si yo sé que tener relaciones sexuales antes de casarme está mal, ok, yo voy a hacer algo al respecto. Si yo sé que la marihuana ya no me va a dejar nada, ok, está bien, voy a hacer algo. Si yo sé que la pornografía me saca ese yo malvado, entonces yo voy a hacer algo. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo que sea que conozcamos de Dios, de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Yo sé que mentir es un pecado y que va a llevar al infierno mucho. Bueno, no me importa el mundo entero si se está engañando a sí mismo, pero yo sé que aquí hay algo. Y por lo que sea que yo sé, yo lo voy a poner en práctica. Y así es como Dios nos empieza a jalar de poquito a poquito, un poquito, hasta que llega el momento que le podemos decir, Señor, me siento bien contigo mismo. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, porque gracias a tu Espíritu Santo hoy puedo decir que no soy perfecto, pero que, Señor, estoy bien contigo, porque estoy haciendo todo lo que tengo a mi alcance para estar bien contigo. Y si en 15 minutos me voy de este lugar, tengo la capacidad y la autoridad espiritual para decirte cara a cara, Jesucristo bendito, gracias por perdonarme, gracias por tenerme en cuenta antes de la fundación del mundo, gracias mi Señor y mi Dios por haber muerto por mí en esa cruz, en ese madero. De esto se trata. Esta es nuestra conclusión, sin duda alguna. Te envío un abrazo fuerte en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, lo que sea que conozcas de la Biblia, practícalo. Colócalo en práctica, porque ahí es donde comienza lo bueno. Así es la única forma en que nosotros podemos tener acceso a la dimensión espiritual, a la que solamente Jesucristo y el Espíritu Santo nos pueden permitir ver, observar, sentir. Bye, nos vemos luego. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.